No sé si recuerdan bien cuál es la temática principal que el apóstol desarrolla en Colosenses. Pero, si no lo recuerdan bien, este texto que hemos leído hoy contiene el corazón temático de esta epístola. En esta sección, el apóstol Pablo nos presenta el propósito por el cual escribe a los colosenses. Al parecer, algunos miembros de la congregación estaban siendo engañados por falsos maestros que estaban intentando conducir a los cristianos a no confiar plenamente en Cristo. Y realmente esto era peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si uno escucha a una persona que dice, no necesitamos a Cristo en absoluto. Usted puede buscar a Dios tal vez yendo por medio de esta senda o de esta senda, pero Cristo no es Dios, Cristo no es hombre, Cristo no es nada. Usted huye de esa perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una doctrina anticristiana de una forma clara. El inconveniente, lo que estaba pasando entre los colosenses, es que habían entrado tendencias sectarias que mezclaban a Cristo con otras cosas. Cristo más algo más. No eran profesores de la fe reformados como lo entendemos hoy. Uno de los fundamentos de nuestra fe reformada es la doctrina de solo Cristo y nada más. Bueno, estos decían, no. Eso de solo Cristo no. Puede ser Cristo y otras cosas. Pero como dijo Agustín, o Cristo es Señor de todo o no lo será en absoluto. Y esto era lo que estaba pasando en Colosa. Usted puede ser cristiano y mezclar el cristianismo con la filosofía griega. Usted puede ser cristiano y mezclar el cristianismo con otros asuntos que nada tienen que ver. Bueno, estos peligros persisten hoy. Hoy día a muchos se les dice y tienen la tentación de mezclar a Cristo con judaísmo. Hoy día hay una corriente proselitista que está intentando llevar a los cristianos al regreso de las raíces hebreas de la fe. Bueno, toda esa terminología la Biblia nos lo resume en judaizantes. Y eso es algo que está creciendo hoy. Que usted para ser cristiano y para orar a Cristo no tiene que decir Jesús, sino Yeshua HaMashiach. Y si no dices eso, usted no es cristiano. Otros esperan que el cristianismo se mezcle con la nueva era, con esa luz espiritual y meditación trascendental y otro tipo de asuntos que consideran mejoran más tu experiencia cristiana. En el mundo evangélico, algunos le llaman a estos conceptos de la nueva era como sanidad interior, que es una práctica medio mística, mezclado con algo de hechicería y lo acompañan con versículos bíblicos y entonces esto hace que tu cristianismo sea mejor. O con un neoespiritualismo.
Y otros pretenden mezclar a Cristo con el culto a los ángeles. Incluso invocación a los muertos dentro de cristianos. Filosofías orientales. Y que tú puedes tener todo eso y con todo tener a Cristo. Entonces Pablo escribe esta carta y dice, no, eso es imposible. O Cristo es Señor absoluto de tu vida o no tienes a Cristo para nada. Y es que en el siglo el neoplatonismo estaba influenciando mucho al cristianismo y estaba surgiendo una secta que mezclaba cristianismo, judaísmo y neoplatonismo, que luego se le dio el nombre de gnósticos. Y ellos decían que es imposible que Cristo sea Dios y hombre. O es Dios o es hombre, pero no podía ser al mismo tiempo las dos cosas, porque según la perspectiva del neoplatonismo, Dios, al ser espíritu puro y perfecto, no podía mezclarse con la carne al ser imperfecta. Entonces, o Cristo es Dios o Cristo es hombre, pero no puede ser las dos a la misma vez. Y esa es la razón por la cual Pablo escribe esta epístola tratando de corregir estas perspectivas erróneas y que la iglesia conservara una fe ortodoxa y pura respecto a la persona de Cristo. Y si usted lee toda la epístola, usted se va a dar cuenta que Pablo está exaltando de una forma sublime y especial a la persona de Cristo. En el versículo 9, allí del capítulo primero, el apóstol Pablo ora para que esta congregación sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios y que sean llenos de ¿quién? De Cristo. Y en el versículo 10 les dice que ellos deben andar como es digno de Cristo el Supremo Señor. Y entonces, a partir del verso 15 y hasta el verso 20, el apóstol Pablo compone un poema cristológico hermoso, precioso, mostrándonos cuál es la doctrina de Cristo que debe creer el cristiano. Este fue un himno cristológico que se canta desde ese tiempo y que, por cierto, sirvió de base para la redacción de los credos cristológicos de la patrística, para la redacción de las confesiones de fe en la Reforma y en el puritanismo. Por lo tanto, yo quiero que nos deleitemos hoy analizando cada una de las declaraciones de este himno cristológico y que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Y si Cristo es el Rey Supremo de esta congregación y de cada una de las congregaciones bíblicas que se planten aquí, y Cristo cada vez es más exaltado, la sociedad misma va a ser impactada y bendecida porque Cristo es el Rey. Hoy quiero compartir con ustedes la supremacía de Cristo y nos vamos a concentrar en tres aspectos centrales que desarrolla aquí el apóstol Pablo. Verso 15, Cristo, la imagen de Dios. Versos 16 al 17, Cristo supremo sobre la creación. Y versos 18 y 19, Cristo supremo en la iglesia o en la redención. Esos son los tres pensamientos que vamos a desarrollar hoy. Cristo, la imagen de Dios. Recordemos el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Él es la imagen de Dios. Pero ¿acaso en la ley de Moisés Dios no dijo, no te harás imágenes? Sí, la Biblia prohíbe hacernos imágenes o semejanzas de Dios. Esa es la razón por la cual aquí hoy no tenemos ninguna imagen que represente al Padre, Hijo o al Espíritu Santo. Nosotros los cristianos bíblicos no intentamos representar a Dios. Eso está prohibido en la santa ley de nuestro Dios. Pero ¿y entonces por qué Pablo aquí habla de Cristo como la imagen de Dios? Bueno, porque Pablo lo que quiere decir es, si usted quiere conocer a Dios, al Dios invisible, al Dios inmanente, al Dios que está por encima de todas las cosas y que no puede ser alcanzado por un mero deseo de la voluntad humana y que no puede ser comprendido por nuestra limitada racionalidad, Dios que es tan bueno condescendió en revelarse al hombre y manifestarse de una forma visible por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La única imagen válida es Cristo Jesús. Él hace visible a Dios ante los hombres. Pero ¿en qué sentido Jesús es la imagen de Dios? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de semejanza, como cuando usted se mira y se puede ver reflejado en un vidrio, o en el sentido de manifestación. Y en el sentido de manifestación, es decir, Cristo, nuestro Cristo en el cual hemos puesto la fe, es la imagen de Dios en el sentido de que Él comparte la misma naturaleza y la misma existencia de Dios. Y como Él comparte la misma semejanza, la misma naturaleza, la misma existencia de Dios, entonces cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios. Cristo revela perfectamente lo que el Padre es. Y todo lo que el Padre tiene, el Hijo lo tiene. Y todo lo que el Padre es, el Hijo también lo es. Y es hermoso. Nadie podía subir al cielo, dijo Cristo. ¿Quién fue al cielo para ver estas cosas? ¿Quién fue al cielo para ver a Dios? Y cielo debe entenderse no solamente como un espacio más allá del cosmos, sino es quién subió a lo más alto del entendimiento para que pueda ver a Dios. Nadie, sino el Hijo, el cual descendió del cielo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que nos hace visible su gloria y la imagen misma de su sustancia, de lo que Dios es, de la esencia de Dios. Y Cristo mismo en Juan 14, versos 8 al 10, nos dice Juan, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, no necesitamos más. Si tú nos muestras al Padre, estamos hechos. ¿Qué le responde Cristo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Es decir, cuando usted lee los evangelios, allí usted ve a la persona y las obras de Cristo. Y cuando usted lee respecto a las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, las obras de Cristo, la gloria moral de Cristo, la gloria de la persona de Cristo. Cuando usted lee del amor de Cristo, la compasión de Cristo, las reprensiones que hizo Cristo, su vida, cuando usted ve su resurrección, en todo eso usted está viendo a Dios. No necesitamos ninguna otra clase de revelación excepto la de Cristo. Y si hemos visto a Cristo y viendo a Cristo hemos visto a Dios, eso nos basta. Fue lo que dijo Felipe. Solo que él no había entendido que Cristo estaba revelando al Padre, pero esta necesidad existencial espiritual que Felipe expresa es la necesidad de todo ser humano. Los puritanos tenían lo que ellos llamaban la expectación beatífica, que es la expectación de un día ver a Dios, porque ver a Dios es el bien supremo. Ver a Dios es la alegría suprema y nosotros podemos ver a Dios por medio de Cristo, porque Cristo es Dios, solo que Cristo nos lo hace visible. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, nunca. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, y no sé si recuerdan, en el Antiguo Testamento hubo ciertas teofanías, ¿no? Entonces, si a Dios no le ha visto nadie, ¿qué fue lo que vieron en el Antiguo Testamento? Vieron a la segunda persona de la Trinidad preencarnada, porque uno de los roles de la segunda persona de la Trinidad es hacer visible al ojo humano a Dios. Y eso es lo que hizo Cristo. Así que una enseñanza fundamental que nos está dando Pablo es: si quieres ver a Dios, debes ver a Cristo. Los gnósticos, bueno, para ese tiempo tal vez un prenosticiismo, un proto-gnosticismo, estaba intentando conducir a los cristianos a algunas experiencias místicas de una elevación de un conocimiento espiritual por medio de la supresión del conocimiento racional, y de esa forma podían ver a Dios. Y Pablo dice: no, ustedes no necesitan nada de eso. No necesitan de nadie que venga aquí y los lleve a un rito especial y les prometa ver grandes cosas. ¿Quieres ver lo más grande que hay, que es Dios? Mira a Cristo. Míralo a Él. No necesitamos nada más. Y por cierto, creemos en la doble naturaleza de Cristo. Y que Cristo no solo nos refleja perfectamente quién es Dios, Cristo refleja perfectamente el ideal del hombre. ¿Deseamos ver al hombre perfecto? Hay que ver a Cristo. Recuerden que cuando Moisés nos dice que Dios creó al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para mostrarle a los ángeles y al mundo y a todo ser viviente la imagen de Dios. Pero esta imagen se distorsionó. Pero a la misma vez, para mostrar lo que es ser el hombre de una forma perfecta. Cuando Adán y Eva pecaron, las dos cosas, las dos perspectivas fueron distorsionadas, pero en Cristo se recupera. En el sentido humano, la imagen
perfecta que debe reflejar el hombre de Dios y la imagen o lo que es ser el hombre perfecto. Pero Cristo nos revela al Padre no solamente al ser el hombre perfecto, cumpliendo el propósito existencial de ser la imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios porque Él mismo es Dios. Pero Dios encarnado, misterio de misterios. Y eso es por lo cual en el verso 19 Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La plenitud divina está en Cristo, porque Él es Dios. De la plenitud de la rectitud, de la justicia, sabiduría, poder, amor y toda bendición está en Cristo. Recuerden esto, lo que Dios tiene, lo ha dado al Hijo. Y luego de Pablo mostrarnos la gloria de Cristo al ser la imagen perfecta del Padre, entonces Pablo en los versos 16 al 17 presenta a Cristo como supremo sobre la creación. Miren lo que dice los versos 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Qué poema tan hermoso, ¿verdad? Cristo supremo sobre la creación. Y en resumen, Pablo dice, Él es supremo sobre la creación porque Él es Señor de la creación. Él es supremo sobre la creación porque Él es el primogénito de la creación. Él es supremo porque todas las cosas fueron creadas en Él y Él es supremo porque todas las cosas subsisten en Él. Revisemos cada una de estas declaraciones. ¿Qué significa esto? De que nuestro Redentor es primogénito de toda creación. Primogénito. ¿Qué significa esto? Bueno, significa prioridad en el tiempo y supremacía en rango. Prioridad en el tiempo y supremacía en rango. Primogénito es una palabra que en la Biblia frecuentemente se utiliza para expresar eternidad. Eternidad. Es decir, Jesucristo era antes de la creación. Él no forma parte de la creación. Obviamente que su cuerpo humano, su cuerpo sí fue creado. No me vayan a lanzar aquí. No, creado. Hay un sentido en el cual Cristo es increado y hay un sentido en el cual es creado. Su cuerpo fue creado. ¿Cuándo? En el vientre de la Virgen María. Su cuerpo fue formado. ¿En qué sentido Él es increado? Su naturaleza divina. Él es Dios. Y siendo Dios, no es creado. Él existe desde siempre. Ya ahora aquí, cuando se utiliza la expresión primogénito, no se refiere a la creación de su cuerpo, porque Él no fue el primero, ni su cuerpo fue hecho en la eternidad. Bueno, en la eternidad no existía creación, sino que aquí primogénito se refiere en especial a su naturaleza divina. Él como Dios no tuvo principio. Él es eterno, así como lo es el Padre. Y esta verdad es expresada en el Salmo 89, 27, cuando dice,
yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Así que aquí primogénito se refiere a ese rol que el Hijo tiene en su encarnación de representar al Rey de la tierra, al Rey del mundo y de él mismo ser puesto como Rey. Aquí lo que Pablo quiere enfatizar es que Cristo, como Hijo real del Padre, tiene un rango supremo y máximo dentro del reino de Dios. Primogénito aquí hace referencia al primogénito de un rey, el cual recibía prácticamente autoridad sobre su reino, que es el heredero de ese reino, al que se le encomienda el manejo de la casa. Bueno, este mundo es la casa del Padre y el Hijo real, el que tiene la primogenitura, es Cristo Jesús. Y entonces Cristo hereda del Padre su casa, y siendo que su casa es el mundo visible e invisible, entonces Pablo lo que dice es: nuestro Redentor es el Señor de la creación. Nuestro Redentor está por encima de todas las cosas creadas, materiales o inmateriales, visibles o invisibles. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 28:18, luego de cumplir con su obra de redención y recibir del Padre este reino. Dice: toda potestad, toda autoridad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿Quién se la dio? El Padre. Y en Juan 17:2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Algunas tendencias sectarias han malinterpretado la palabra primogénito, dando a entender que el Hijo de Dios fue la primera creación del Padre. Él fue la primera creación, que Dios creó al Hijo dándole mucho poder y gloria por encima de todas las cosas creadas, y que luego usa al Hijo para crear todas las cosas. Pero eso no es a lo que se refiere aquí Pablo, no. Cuando él dice primogénito, se refiere a que él es la fuente. El Hijo de Dios es la fuente de toda la creación y por eso Él gobierna sobre todo lo que existe. Aquí hay una conexión. Si Él es la fuente de todo lo que existe, entonces Él es supremo sobre todas las cosas. Y Pablo, en el capítulo 2 de Colosenses, versos 9 al 10, continuará enfatizando esto cuando dice, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué bendición! Nosotros tenemos una cabeza particular como iglesia, y esa cabeza particular es el creador de todo, el supremo sobre todo, y es aquel que está guiando todas las cosas para el bien de su pueblo. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo. Y algo más. Pablo dice, en él todas las cosas fueron hechas. Y una vez aquí se revela que él no fue hecho, que él no fue creado, sino que más bien él es el que crea todo. Todas las cosas vienen a existir por el Hijo de Dios. Algo más, que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que
oímos, aquello que nos causa angustia, aquello que nos gusta, aquello que nos causa felicidad, que todo lo visible e invisible, sean ángeles, sean tronos, sean potestades, todo vino a existencia por Cristo, y que nada de lo que hay es si no fuera por Cristo. Es lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos, Él creó todas las cosas para el bien de su pueblo. Todo fue creado, dice la Biblia, en Él, por Él y para Él. Ese es nuestro Cristo. La creación es en Él, en Cristo, en el sentido de que ella ocurre dentro de la esfera de su persona, que Él fue su causa, Él fue su origen de todo lo que existe. Y la creación es por Cristo, porque Él fue el agente mediador por medio del cual todo vino a existencia. Y la creación es para Cristo, en el sentido de que Él es el fin para el cual todas las cosas existen, que la meta final hacia el cual todas las cosas corren y se mueven es Cristo y su gloria. Que todo, mis hermanos, está destinado a servir a la voluntad de Cristo, a contribuir con la gloria de Cristo. Que toda la creación se mueve voluntaria o involuntariamente para Cristo, ya sea como sus siervos dichosos, como hacen los ángeles buenos, como hacemos los cristianos en algunas ocasiones. Somos servidores voluntarios y fieles de Cristo, como si fuésemos su trono. Pero también muchos en la creación le sirven involuntariamente. Le sirven siendo enemigos de Cristo. Le sirven rebelándose contra Cristo como si fueran el estrado de sus pies. Pero todo lo usa Cristo para Él, para su gloria. ¿Y qué son todas las cosas? Se deja ver en que Pablo 3 veces dice esto. Jesús creó todas las cosas, Él es antes que todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Todas las cosas, ¿qué es? Todas las cosas. Totalidad. Lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, dominios, tronos, principados, todo lo que hay sirve para la gloria de Cristo. Y dice Pablo que todas las cosas en Él subsisten. Verso 17, en Él todas las cosas subsisten. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo es tanto el principio unificador como el principio sostenedor de toda la creación. Que la creación no solamente emana de Él, sino que tiene su centro en Él. Que Cristo es el principio de cohesión de todas las cosas y que Cristo es el que hace que toda la creación sea un cosmos, un orden y no un caos. Y que cuando hay caos en la creación es porque Cristo lo permite para su propia gloria y entonces en el caos hay un orden de tal forma que en el cosmos no hay caos, sino que siempre es un cosmos, algo que cumple con un fin último que es la gloria de Cristo. Y en última instancia, versos 18 al 20, Pablo dice que Cristo es supremo en su iglesia. En su iglesia. Miren lo que dice versos 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que este es el punto máximo al cual quiere conducir el apóstol Pablo, la doctrina que enseña en esta poesía cristológica, y es esta: Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es el creador de todo lo que existe. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Cristo es el principio de cohesión de todo. Todo sirve a los propósitos de Cristo, y la bendición que tengo, le dice Pablo a la iglesia, es esta. La bendición que tengo para ustedes hoy es esta. Ese Cristo que lo es todo es cabeza de la iglesia. Sí, es cabeza de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Se interesó por nosotros, insignificantes. Antes éramos servidores inconscientes y enemigos de Cristo. Ahora somos servidores conscientes y fieles de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque ese que es Dios sobre todas las cosas, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, el eje central de todas las cosas, te amó a ti y a mí, y nos rescató del estado de perdición en el que estábamos, y nos unió de una forma mística por el Espíritu Santo, y ha conformado con nosotros unas piedras vivas, y ya está construyendo un edificio vivo que se llama la iglesia, y es la piedra angular, y a ti y a mí nos constituyó en miembros vivos de un cuerpo, y nos unió y está construyendo un cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es Él. Es Él. Así que Él es nuestro Rey porque es Dios, nuestro Rey porque es el Creador, nuestro Rey porque en Él subsistimos, pero algo más grandioso: Él decidió ser el Rey de la iglesia, nuestro Rey. Él es el soberano de la iglesia, el jefe, el líder. Él es el que guía a la iglesia. Él es el que gobierna a la iglesia. Seguimos los principios y los mandatos de Cristo dados por los apóstoles. Y cuando Pablo dice, Él es la cabeza de la iglesia, este Él es muy enfático, y lo que quiere decir es que Cristo y solo Cristo y ningún otro es cabeza de la iglesia. No es el Papa de Roma, Dios nos guarde. No es ningún patriarca, ni siquiera los pastores. Nosotros no somos cabeza de la iglesia, somos guía autorizada por Cristo, pero lo que los pastores hacemos es guiar a la iglesia a la obediencia suprema a su Rey, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Y eso garantiza que la iglesia existirá por siempre. Que aunque las puertas del infierno se cierren en contra de la iglesia, y este es un versículo que lo interpretamos, creo que mal, o lo entendemos mal, cuando dice Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y uno cree que es que las puertas vienen contra uno y cercan a la iglesia, y hasta a punto que se va al precipicio, y allí viene Cristo y la salva. ¿No? ¿Quién dijo que las puertas se mueven? Ellas no se mueven, ellas están allí. Lo que Cristo quiere decir es, ustedes súbditos míos,
que reflejan mi gloria, que creen en mi evangelio, que se unen en comunidades locales que se llaman iglesias, ustedes van a llevar el evangelio por todo el mundo y aunque tengan que atravesar las puertas del infierno, ellas no podrán mantenerse firmes frente a la iglesia por una sola cosa, porque el dueño y creador de todo lo que existe es el rey de ella, es la cabeza de ella. Pero hay algo más. Pablo dice que Cristo es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, ya hemos visto primogénito. Bueno, si van allí al verso 15, ¿verdad? Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hemos visto que esto implica prioridad en el tiempo y supremacía en rango. Y aquí está enfatizando la idea de prioridad. Primogénito de entre los muertos significa que Cristo fue el primero en venir de entre los muertos en una verdadera resurrección de vida para no morir nunca jamás. Hubo otros que Cristo mismo resucitó. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, pero todos ellos volvieron a morir. Cristo es el primogénito de entre los muertos porque fue el primero que vino de entre los muertos en una verdadera resurrección de vida para nunca jamás morir. Y como Él es el primogénito de entre los muertos, Él posee en sí mismo, por haber vencido la muerte, la nueva vida abundante que su pueblo necesita y que garantiza que nosotros vivimos porque Él vive y viviremos por siempre porque Él vive por siempre, porque estamos unidos a Cristo. Esta es la doctrina de la unión con Cristo, una doctrina que debe ser explicada profundamente y constantemente a la iglesia. Todo lo que somos y las bendiciones que Dios tiene para su pueblo es por una cosa, porque estamos unidos a Cristo. Él conquistó la muerte, venció el pecado, quitó el miedo al infierno, porque Él resucitó de entre los muertos. Qué hermoso, ¿verdad? Así que Él no solamente es Señor de la creación, sino Señor de la nueva creación. Señor de la nueva creación, de la vida nueva, de la humanidad nueva. Él creó a la primera humanidad y está creando a la nueva humanidad. Y ese es nuestro Cristo. Y luego Pablo, en un texto que no voy a explicar hoy, dice que Él es el reconciliador. Él fue quien nos reconcilió con Dios. Y en Romanos dice él, y entonces, si este ser grandioso que es Dios es el reconciliador, ¿a qué le vamos a tener miedo en este mundo? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ninguna cosa, ni nosotros mismos podremos separarnos jamás del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y si estamos en Cristo, estamos con aquel que es dueño de todo, que controla todo, estamos con el más. No necesitamos absolutamente nada más. Te quiero preguntar, ¿ese es Cristo para ti? ¿Ese es Cristo para ti? Cualquier concepto inferior sobre Cristo y no tendrás esperanza. Debes creer esto. Si crees esto, hermano amado, no serás confundido nunca. Cualquier doctrina que minimice
a Cristo, despréciala, recházala, abomínala, porque nada, nada, absolutamente nada puede presentarte a Cristo inferior a lo que Él es y a lo que la Biblia dice. Y estudia esta doctrina preciosa, porque ella te conduce a un gozo cada vez más grande. Y estudia esta doctrina preciosa porque te lleva a ser más fiel a Cristo. Cuando somos tentados a pecar, cuando somos tentados a violar las leyes de Cristo, meditemos en este Cristo que nos presenta Pablo y vamos a ser librados de la tentación. Amigo que me escuchas, ¿esto es Cristo para ti? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque no lo sigues, no lo sirves, no lo buscas, no lees los mandatos de Cristo, no conoces la historia de Cristo. Lees otras cosas, investigas otras cosas, estás afanado en esta vida por otras cosas, lo cual muestra que tú no crees que Cristo es lo que yo he dicho hoy, lo que la Biblia ha dicho hoy. Amigo, te invito a que te arrepientas de esto. Busca a Cristo y pídele que te conceda por su Espíritu leer de nuevo este texto y ver la gloria de Cristo y caer rendido delante de sus pies como el más fiel súbdito de Él. Y si confías así en Cristo, entonces disfrutarás de su presencia gloriosa y le encontrarás sentido a tu vida, sentido a tu existencia.